Muy buenas tardes, mi nombre es Zoila Maribel Solano, soy estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Para efectos evaluativos de la materia Derecho Civil Contratos, en esta oportunidad expondré el tema titulado Los contratos de garantía estipulados en el Código Civil salvadoreño. Iniciaré definiendo qué son los contratos de garantía. Son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal, los cuales serán exigibles cuando no se cumpla la obligación principal, siendo sus principales modalidades la fianza, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Según el artículo 2086 de este Código Civil, la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden a una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte. Si el deudor principal no la cumple, la fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Según el artículo 2087, la fianza puede ser convencional, legal. El obligado a cumplir con la fianza debe rendir, no puede sustituirla por una hipoteca o prenda, o recíprocamente, en contra de la voluntad del acreedor. Si la fianza es exigida por ley o decreto fiscal, puede sustituirse a ella una prenda o hipoteca suficiente. Según el artículo 2089, la obligación que accede a la fianza puede ser civil o natural. El fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor en todos los casos que pudiera hacerlo el deudor principal. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le otorgue el relevo o cautione los resultados de la fianza o consigna o medios de pago en algunos casos, como por ejemplo, cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes, cuando el deudor principal se obliga a obtenerlo el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y se ha vencido este plazo. La fianza se extiende según el artículo 2131 en todo parte por los mismos medios que las otras obligaciones, según las reglas generales, y además por el relevo de la fianza en todo o parte concedido por el acreedor o fiador. En cuanto al acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones que el fiador tenía derecho de subrogarse por la obtención de la obligación principal en todo o en parte. Ahora, hablemos de otro contrato que es el contrato de prenda. Según el artículo 2134 de este Código Civil, se entiende el contrato de prenda por el empeño que se entrega de una cosa inmueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda y el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. El contrato de prenda supone siempre una obligación principal que accede. En el contrato de prenda no se perfecciona sino la entrega de la prenda al acreedor. No se puede empeñar una cosa sino por una persona que tenga la facultad. La prenda puede constituirse no solo por el deudor, sino por un tercero cualquiera que hace este servicio al deudor. Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se verificare la restitución del acreedor, podrá exigir que se le entregue otra prenda de valor
de igual valor o de mayor valor, que se otorgue una caución competente y en efecto de que una y otra cumpla inmediatamente la obligación principal en el que haya un plazo pendiente para el pago. Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá la acción de recobrarla contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que la ha constituido, pero el deudor podrá retener la prenda pagando la totalidad de la deuda para cuya seguridad fue establecida. El contrato de hipoteca. La hipoteca, según el artículo 2157 de este Código Civil, es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por ello dejen de ser aquellos de permanecer en el poder del deudor. Si el deudor entregare al acreedor el inmueble hipotecado, se entenderá que las partes constituyen una anticresis, salvo que estipule expresamente otra cosa. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas en deuda y cada parte de ella son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Según el artículo 2159, la hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma escritura pública de la hipoteca y del contrato que accede. El contrato anticresis. Cuando hablamos del contrato anticresis, estamos hablando de un contrato que se entrega al acreedor como raíz para que se pague con sus frutos según lo establecido en este código, en su artículo 2181, 2182 y 83, que nos hablan de este tipo de contrato. Según este código, la cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en anticresis. El contrato anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble. La anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario en casos del artículo 1750. Si el contrato de anticresis hubiese sido inscrito, no valdrán anticresis en prejuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. El deudor no podrá pedir restitución de la cosa dada en anticresis después de la extinción total de la deuda, pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por otros medios legales sin perjuicio de lo que se hubiera estipulado en el contrato. El contrato anticresis judicial puede ser judicial o de prenda.